Amén, gloria a Dios. Querido Señor que estás en el cielo, otra vez estamos aquí en tu casa. Venimos para adorarte. Venimos, Señor, a buscar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que hoy tú nos hables a nuestro corazón. De alguna manera, Señor, hables de una manera potente para que podamos decidir por ti. Para que nuestra experiencia espiritual sea más allá o vaya más allá que venir a la iglesia. Que podamos ser fieles discípulos tuyos. Que podamos transformarnos, Señor, en portadores de tu gloria. Y que podamos así preparar camino para tu venida. Manifiéstate aquí hoy. Acepta nuestro culto y nuestra adoración a través de los méritos de Jesús. En su nombre te pedimos todo. Amén. Estamos en una serie que se titula La Gran Controversia. Y estamos tratando de entender el plan de Dios para nosotros y especialmente quién es Dios. Y comienzo con este versículo de Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 que dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. El sábado pasado nosotros estábamos hablando de que la gran controversia tiene que ver específicamente con dudas que levantó Satanás con respecto a Dios. Y especialmente la gran artimaña de Satanás fue hacernos creer que Dios tiene las características de Satanás, o sea, las características de él. Y vimos también que si nosotros conocemos a Dios como realmente es, si nosotros aceptamos y creemos la revelación de Dios a través de Jesucristo, entonces eso tiene un impacto en nuestra vida tan grande que transforma nuestro carácter. Si tu carácter y el mío no está transformado, no tiene que ver porque no te esforzaste mucho, no tiene que ver porque no hiciste esto o aquello, sino que tiene que ver con la revelación de Dios. Posiblemente si tu carácter y el mío no está transformado o no está en proceso de transformación, es porque todavía no hemos aceptado la revelación de Dios a través de Jesucristo. Hemos creído que Jesucristo es la persona de la divinidad que es buena y Dios el Padre está irado con nosotros y Jesucristo viene a calmar la ira del Padre. Si eso es la visión que nosotros tenemos, nuestro carácter todavía no ha sido transformado. Porque tenemos un Dios tergiversado en nuestra cabeza y nosotros nos parecemos a la persona que contemplamos. Es por eso que en la iglesia hay condenación. Es por eso que en la iglesia muchas veces hay iras de unos con otros. Es por eso que en las iglesias hay luchas de poder y eso se debe a que todavía no hemos conocido al Dios verdadero. No hemos conocido a Dios a través de Jesucristo. ¿Qué tiene que ver esto con el título del sermón de hoy, que es la medida de la gracia? Para entender esto nosotros tenemos que entender los fundamentos del reino de Dios. Y hay 3 principios del reino de Dios. El primer principio en el cual se basa el reino de Dios, el principio que es un principio parece que se me cambió el slide, pero no importa. Estos 3 principios son los 3 principios fundamentales del reino de Dios. Libertad. El reino de Dios se basa en libertad. ¿Qué es libertad en el reino de Dios? Dios me da a mí el libre albedrío, me da la capacidad de decidir y me da la libertad para decidir a quién sirvo. Si yo quiero vivir con Dios o quiero vivir aparte de Él. Eso es libertad. Y Dios da la libertad y por eso estamos en el problema que estamos, porque nosotros hemos elegido vivir fuera de Él y por eso el mundo está en pecado. El otro principio es la justicia. Dios da libertad, pero Él es justo. ¿Y qué es justicia?
No sé si se acuerdan uno de los primeros sermones que he predicado aquí. Nosotros definimos la justicia. Nosotros generalmente definimos la justicia como darle a cada uno lo que merece. Pero en el reino de Dios, la justicia no es dar a cada uno lo que merece, sino que en el reino de Dios la justicia es dar a cada uno lo que elige. La justicia en el reino de Dios es darle a cada uno lo que elige. Y Dios no puede dejar de hacer eso, de darle a cada uno lo que elige, porque si nosotros elegiríamos una cosa y Dios nos daría otra, Dios no sería justo, y Dios es justo. Y Dios, como es justo y nos da libertad, entonces por eso Él nos da lo que elegimos. Y tercero, es el respeto. ¿Qué es el respeto? Es respetar las decisiones que nosotros tomamos, es respetar la decisión de elegir. Si ustedes analizan, ustedes pueden ver que la libertad, la justicia y el respeto son prácticamente los mismos principios. Dios tiene que respetar las decisiones que una persona toma. Y si Dios no respetaría las decisiones que yo tomo, entonces Dios no sería justo. Y por eso en el reino de Dios todo tiene que ser voluntario. Cuando alguien quiere obligar algo en el reino de Dios, esa persona no está en el reino de Dios. Está tratando de hacer cosas en el reino de Dios con el espíritu de Satanás. Eso muchas veces no lo entendemos. Y a veces en las iglesias es donde encontramos más imposición de cosas, es en las iglesias donde encontramos más gente controlando a otra gente. Bueno, cuando eso sucede en las iglesias es porque todavía no hemos conocido al Dios verdadero y no estamos en el reino. ¿Se entiende? Repasando qué es libertad, es poder elegir entre vivir con Dios o vivir sin tenerlo en cuenta. Yo puedo elegir y Dios entonces me da esa libertad. Segundo, justicia es darle a cada uno lo que elige. Dios nos da a cada uno lo que elige, lo que elegimos. Y respeto es respetar la decisión de cada uno. Pero hay una realidad en todo esto. Y esta realidad es que nosotros somos ¿qué? Somos pecadores. Entonces, al ser pecadores, especialmente lo que afectó el pecado es nuestra manera de pensar, es nuestra manera de percibir las cosas. Entonces, nosotros como pecadores no sabemos usar bien la libertad. Es más, como pecadores, muchas veces nosotros elegimos cosas que no nos convienen. Y Dios entiende eso. Y por eso, de alguna manera, nuestro estado de pecaminosidad afecta la manera de aplicarse la libertad, de aplicarse la justicia y de aplicarse el respeto. Y quiero explicar esto. Como nosotros somos pecadores, Dios tuvo que aplicar misericordia y gracia. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces elegimos cosas que no entendemos bien por qué las elegimos. Entonces Dios aplica la gracia para no darnos lo que elegimos por un tiempo hasta que nosotros entendamos. Y ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Se conocía la misericordia y la gracia antes del pecado? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? ¿Cuándo tú tienes misericordia con alguien? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Un regalo, pero sí, pero ¿qué es? Algo que no merecemos. Entonces les hago una pregunta. Antes del pecado, ¿se necesitaba ejercer misericordia y gracia? No, no existía la misericordia. O sea, no es que no existía, no estaba, no se necesitaba. Nadie necesitaba tener gracia ni misericordia con nadie, porque no había nadie sufriendo, no había nadie que se equivoque, no había nadie que experimentara algo que necesite gracia o misericordia. La misericordia surge, ¿en dónde surge la misericordia? En el corazón de Dios, ¿a causa de qué? Del pecado. Y ahora se acuerdan un concepto que vimos la semana pasada. Dijimos que el mal es una putrefacción del bien y que el bien es mucho más poderoso que el mal. Fíjense que Dios es tan poderoso que cuando aparece el mal, en su corazón, ¿qué surge? La misericordia y surge la gracia. O sea, cuando surge el pecado, voy a decir algo que lo voy a decir. Cuando surge el pecado, Dios se hace más bueno todavía. No es que se hace malo, sino que cuando surge el pecado, surge en el corazón de Dios algo que no se había visto nunca, que es la misericordia. Dios nunca había tenido que ejercer misericordia con nadie, pero cuando surge el pecado, en Dios surge la misericordia y surge la gracia, porque Dios es tan bueno que siempre vence al mal.
Es impresionante esto. ¿Por qué es impresionante esto? Porque nosotros muchas veces pensamos que cuando alguien se equivoca con nosotros, nosotros tenemos derecho a portarnos mal también con esa persona porque alguien se equivocó. No, si tú estás en el reino de Dios, si alguien se equivoca contigo, Dios te da la oportunidad de ser más bueno todavía. No es una justificación para ser malo. No, es que esta persona me dijo esto y yo le tuve que responder esto. No, si tú estás con Dios, tú vas a ser más misericordioso, porque el pecado hace realzar la misericordia, porque la misericordia es más poderosa o el bien es más poderoso que el mal. No es que mis hijos son terribles, entonces yo tengo que reaccionar así. No, tú tienes que ser más bueno o más buena cuando tus hijos se portan mal. Ese es Dios. A Dios nadie lo vence. Hasta el pecado a Dios lo hace más bueno. Y después del pecado Dios se revela de una manera aún mayor todavía. Entonces, por el pecado, Dios tiene que aplicar gracia y misericordia. Ahora, la gracia y la misericordia están directamente relacionadas en su aplicación con lo que nosotros llamamos conocimiento. La aplicación de la gracia y la misericordia va directamente relacionada al conocimiento. ¿Por qué? Porque como nosotros elegimos mal, Dios trata de darnos conocimiento para que elijamos bien, porque Dios tarde o temprano va a tener que aplicar la justicia con nosotros, que es darnos lo que elegimos. Pero entonces la gracia y la misericordia tienen una medida, no en el corazón de Dios, sino que tienen una medida para aplicarse a nosotros, porque nosotros tenemos que elegir y Dios no puede dejar de ser justo al darnos lo que nosotros pedimos. ¿Se entiende? Vamos a usarlo con un ejemplo sencillo. Aquí tenemos un bebé que está tratando de ¿qué? Está tratando de meter el dedo en el enchufe. Nosotros le podemos dar libertad a este bebé. Si yo fuera padre, ¿le doy libertad a este bebé? ¿Por qué no le doy libertad? Porque el bebé no tiene conocimiento. Entonces, como no tiene conocimiento, yo tengo que aplicar. Como no tiene conocimiento, entonces de acuerdo al conocimiento yo aplico la gracia y la misericordia. Y la gracia y la misericordia me llevan, cuando este bebé va a querer tocar, ¿yo qué hago? Voy y es como que le afecta un poco la libertad al bebé porque no lo dejo tocar, porque él no tiene conocimiento. Entonces no aplico la justicia, porque la justicia sería darle al bebé lo que él eligió. Y él eligió tocar, entonces que toque. Pero si yo amo, y como el bebé no conoce, entonces yo tengo que, la misericordia y la gracia hacen que yo no lo deje tocar. No es que lo deje de respetar, pero no puedo explicar el respeto de que él le deje hacer lo que él quiera porque él no tiene conocimiento. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál es la diferencia con este dibujo? ¿Cuál es la diferencia? Este hombre ya ha sido un bebé, ha tenido padres, los padres le enseñaron, aplicaron con él la gracia y la misericordia, pero resulta que este hombre ya a su edad, que sabe que no hay que meter los dedos en el enchufe, ¿el qué hace? Los mete. Yo sigo teniendo misericordia con él, pero yo ya no puedo dejar de aplicar la justicia con él, porque él ya tiene el conocimiento, y entonces el conocimiento hace que yo permita que la justicia se cumpla en él. ¿Y qué es la justicia? Que él reciba las consecuencias de lo que elige. Entonces, para esta persona se le acaba la misericordia y la gracia, el tiempo de gracia se acaba. No por causa de que la persona, digamos yo como padre, no es que no tengo más gracia ni misericordia con esa persona, sino que esa persona está decidiendo no aceptar la gracia por el hecho de que está usando mal el conocimiento o está decidiendo ir en contra del conocimiento. ¿Se entiende? No es que la gracia se acaba de repente en una fecha, sino que nosotros acabamos la gracia de acuerdo con lo que hacemos con el conocimiento que tenemos. Y vamos a tratar de explicar esto. La medida de la gracia está directamente relacionada con las oportunidades que Dios nos ha dado en la vida. La gracia es el esfuerzo que hace Dios para permanecer junto a nosotros.
Dios continuamente está tratando de permanecer junto a nosotros y nos da conocimiento. Él se revela a sí mismo para que nosotros querramos estar con Él. Pero va a llegar un momento que si nosotros no queremos estar con Él, Dios va a aplicar justicia. ¿Y qué es justicia? Es darle a cada uno lo que eligió. No es darle a cada uno lo que merece, sino darle a cada uno lo que eligió. Y entonces, si yo no quiero estar con Dios, ¿Dios qué hace? Se retira porque me respeta y porque me da libertad. Pero no es porque de repente a Dios se le acabó la paciencia. Dios sigue siendo paciente, pero Él tiene que ser respetuoso porque Él no puede salvar a nadie a la fuerza. La gracia es la característica de Dios que no permite que recibamos lo que elegimos por causa de nuestra falta de conocimiento. Y ahora vamos a entrar a unos ejemplos de la Biblia. La Biblia nos dice que la gracia tiene una medida. Y yo no calculé esto, pero hoy va a estar muy relacionado con lo que estamos estudiando también en la escuela sabática. La Biblia nos dice que la gracia tiene una medida. Y vamos a ver, en el caso del diluvio, Génesis 6, 1 al 3 y el 8, dice así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios determina un periodo de gracia, 120 años para estas personas, pero estas personas conocían el plan de Dios. ¿Cómo conocían estas personas el plan de Dios? El jardín del Edén todavía estaba en la tierra. Y había muchos hijos de Dios que iban a adorar al jardín del Edén. Y había un ángel que estaba alrededor del jardín del Edén continuamente cuidando ese lugar sagrado, si podríamos decir así, que les recordaba a ellos que había un Dios y que ellos habían perdido o que sus padres habían perdido los privilegios del jardín del Edén por causa del pecado porque se habían resistido a estar con Dios. ¿Esas personas tenían conocimiento, sí o no? Sí tenían conocimiento. Y cada vez tenían más conocimiento. ¿Cuántos años vivió o cuántos siglos vivió Adán? Adán vivió 9 siglos y continuamente les hablaba del Dios verdadero. Pero esta gente en determinado momento, a pesar de ese conocimiento, decidió apartarse de Dios y hacer lo que ellos querían. Por lo tanto, entonces, a medida que el conocimiento crecía, ¿qué pasaba con la gracia? La gracia se disminuía, no en el corazón de Dios, sino que la gracia se disminuía por causa del respeto que tiene Dios por las decisiones que nosotros tomamos. ¿Se entiende? Pero entonces, cuando Dios determinó que iba a poner 120 años, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Fíjense lo que dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Halló gracia para qué, Noé? ¿Para qué Dios levantó a Noé? Para ser su testigo, ¿para qué? Muy bien, era su testigo para dar la salvación a ese mundo que estaba resistiendo a la gracia. Dios no quería destruir al mundo, no lo creía, porque Dios no destruye. Dios no quería destruir y por eso levantó a Noé para que predique y Noé predicó. Y Noé predicó 120 años y Noé construyó, ustedes saben la historia, construyó el arca y para construir el arca, Noé y sus hijos no pueden haberla construido solos. Es como que ahora me digan a mí que el pastor Barrios va a construir un transatlántico y yo solo lo construya. No, tardaría 500 siglos en construir un transatlántico yo solo. Y Noé no pudo construir el arca solo. Tuvo mucha gente que creyó en el mensaje de Noé, que creyó en la salvación y empezó a construir el arca con él, pero se fueron desanimando o se fueron muriendo o se fueron engañando por las tentaciones que ofrecía este mundo. Y fueron dejando. Pero el conocimiento aumentaba por la predicación de Noé. Y cuando el conocimiento aumenta, la gracia se acorta. El tiempo de la gracia se acorta. ¿Por qué? Porque a más conocimiento Dios tiene que respetar tus decisiones. Si sos bebé y querés tocar el enchufe, Dios te saca. Pero si ya sos grande y querés meter los dedos en el enchufe, no podés hacer nada. O sea, sería una falta de respeto que no te deje meter los dedos en el enchufe. ¿Se entiende? Y sería una falta de respeto de Dios para la humanidad si la humanidad no quiere saber nada con Él, que Dios siga estando allí. Y por eso la gracia significa que Dios está con nosotros y donde está Dios siempre hay salvación.
Pero entonces cuando Dios se retira de la tierra, no es que Dios manda el diluvio, sino que la Biblia dice que Dios es el sustentador de la naturaleza. Y cuando Dios se aparta de la naturaleza implosiona sobre sí misma. Y cuando la naturaleza implosiona sobre sí misma, destruye todo lo que está en medio de ella. Pero no es que Dios destruye, sino que Dios quería salvar, pero Él tenía que respetar la decisión de la humanidad. Y por eso envió a Noé. ¿Se entiende? El diluvio no es un ejemplo de la ira de Dios, como nosotros la entendemos. Ahora, después vamos a ver qué es la ira de Dios. Pero no es un ejemplo de la ira de Dios como del enojo de Dios, sino que es un ejemplo de la gracia de Dios. Dios quería salvar al mundo. Y si el mundo se arrepentía, ¿qué iba a pasar con el mundo? ¿Iba a haber diluvio? No, porque Dios no se hubiera retirado y las condiciones naturales del mundo no hubieran cambiado, porque Dios hubiera seguido a través de los corazones de la gente que adoraba a Dios. Vamos con otro ejemplo, Génesis 15, 13 al 16, dice así, Dios estaba hablando con Abraham y le estaba hablando acerca del futuro de sus descendientes. Y entonces le dice lo siguiente, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿A qué tierra se estaba refiriendo Dios? A Egipto. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dice que Dios iba a juzgar a Egipto. Les hago una pregunta. ¿Qué es juzgar? De acuerdo a lo que entendimos. ¿Qué es juzgar? ¿Qué es hacer un juicio? Justicia es darle a cada uno lo que elige. Hacer un juicio significa darle a esta nación lo que eligió. Ahora, ¿qué quería hacer Dios con Egipto? ¿Cómo saben? Acá me dicen salvarlo, muy bien. Ahora, ¿cómo saben que Dios quería salvar Egipto? En todo el Génesis nosotros tenemos cómo Dios se preocupó por Egipto. Dios utilizó una pelea entre hermanos para salvar Egipto. Hizo que unos hermanos vendan a su hermano casi menor para que vaya de esclavo a Egipto. En Egipto lo pongan de esclavo, pero a través de esa esclavitud, este esclavo se transforma en gobernador y salve a toda la nación de Egipto de una hambruna. Es más, José fue un pregonero del amor de Dios en Egipto, porque Dios quería salvar a Egipto. Nunca lo quiso condenar a Egipto. Pero resulta que a través del conocimiento, José se muere y dice que surge un faraón que conocía a José, no quiso conocer a José, pero sí conocía porque era imposible que un faraón, es como ahora decir que Trump no conocía a Bush. No tiene sentido eso. O sea, este faraón no quiso saber nada de José, no quiso tener ninguna relación con las cosas que hizo José. Y entonces cambió todo y entonces a raíz de eso comenzó a perseguir a los descendientes de José. Él tenía el conocimiento, pero ese conocimiento determinó el tiempo ¿de qué? De la misericordia y de la gracia. Y al determinar ese tiempo, ese conocimiento, al determinar el tiempo de la misericordia y la gracia, vinieron las plagas. Pero las plagas no era que Dios mandaba las plagas, sino que Dios se retiraba de ese país y entonces la naturaleza implosionaba sobre sí misma. La naturaleza quedaba a la deriva de sí misma o quedaba en manos del destructor. Hasta la última plaga, que la última plaga, si ustedes la analizan bien y hacen un análisis, esto de las plagas de Egipto no es un estudio mío, esto lo aprendí con mi coordinador hispano pasado, Miguel Tirado, que una vez dio un tema en una escuela de discipulado orgánico sobre mostrando que el destructor que mató a los primogénitos no era el ángel de Dios, sino que realmente era Satanás. Y a mí me sonaba eso un poquito mal, hasta que realmente profundizando el mensaje de la Biblia pude captar este mensaje y también ahora lo creo. Porque Dios no es que se enoja y dice, ahora porque no hiciste lo que quiero te voy a destruir, porque si no, Dios estaría utilizando la fuerza para conseguir resultados y Dios nunca utiliza la fuerza para conseguir los resultados que Él quiere. Porque entonces no nos daría libertad, nosotros estaríamos entonces sirviéndolo a Él por miedo.
Dios tampoco mandó el diluvio. Fue que al retirarse de la tierra, la naturaleza se desequilibra, no se retiró completamente de la tierra. Pero entonces, Dios dice que va a juzgar Egipto, pero entonces después le dice a Abraham, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos hasta aquí. O sea que hay una medida de maldad. Y esa medida de maldad determina la gracia, que está determinada por el conocimiento. Pero la medida de maldad de los amorreos no había llegado al colmo. ¿Cuándo llega al colmo la medida de los amorreos? Cuando los amorreos tampoco quieren aceptar el plan de Dios. ¿Y cómo se sabe que los amorreos no aceptan el plan de Dios? Primero, porque si nosotros vemos cuando Abraham, cuando estaba en Palestina, Abraham y su ejército liberaron a Lot de Sodoma, de Sodoma, no de Sodoma y Gomorra, sino de los generales que trataron de conquistar a Sodoma y Gomorra. Y Abraham era muy conocido con los reyes de la época. Sin embargo, ninguno de esos reyes quiso aceptar a Dios. Pero Dios no es porque no lo aceptaron de un día para otro, entonces que dijo esto ya no se le acabó la gracia. No, Dios siguió trabajando con ellos. Y es más, lo que hizo en Egipto, lo hizo para que Canaán se arrepintiera. Pero cuando escucharon los de Canaán lo que pasó en Egipto, ellos en vez de tener temor, se rieron de los de Egipto y dijeron a nosotros nunca nos va a pasar esto. Y si ustedes analizan la historia del pueblo de Israel, después de 40 años entran a Jericó y en Jericó cuando Rahab se encuentra con los espías, Rahab le habla de las cosas que Dios había hecho en Egipto, o sea que todavía después de 40 años en Jericó todavía se hablaba de las cosas que Dios había hecho en Egipto y solamente había una persona en Jericó que estuvo dispuesto a creer esas cosas. Los demás estuvieron dispuestos a rechazarla. Entonces, la persona que tuvo el conocimiento, ¿qué hizo? ¿Se salvó o se perdió? No que tuvo el conocimiento, dije mal. La persona que creyó en ese conocimiento y no se resistió a ese conocimiento, Dios la salvó, porque ese era el plan de Dios, era salvar a Jericó. Pero Jericó no quiso y solamente se salvó el que quiso, porque Dios al aplicar justicia tiene que darle a cada uno lo que eligió. ¿Se entiende? Vamos a otro ejemplo. Este está en la, no lo voy a, está en la escuela sabática. Ustedes ya saben toda la historia, la venimos estudiando. Ahora Belsasar llega a ser rey. Belsasar era el nieto de Nabucodonosor. Llega a ser rey de Babilonia. Junto con Belsasar estaba Daniel, pero se ve que Belsasar no lo había querido a Daniel poner dentro del grupo de los sabios, de los líderes sabios. Lo puso a un costado. Y eso demuestra, es interesante porque la Biblia muestra cómo es tu decisión con Dios. Tú la revelas a través de cómo tratas a aquellos que están con Dios. Allí se evidencia cómo tú eliges. ¿Qué haces con las personas que están con Dios? Belsasar no quiso saber mucho con Dios. Sabiendo la historia de su abuelo, quiere desafiar al Dios de Daniel y al Dios de Israel. Y dice, nosotros hemos conquistado, mi abuelo conquistó Jerusalén, acá están todas las cosas que trajo del santuario. Hoy vamos a hacer una fiesta para nuestros dioses y vamos a usar las cosas que el Dios que humilló a mi abuelo, al Dios que humilló a mi abuelo, vamos a celebrar con esto, con orgías. Y lo hizo. Y ustedes saben la historia, apareció la mano en la pared y la mano en la pared que anunciaba que se había acabado ¿qué? Se había acabado el tiempo de ¿qué? De gracia y misericordia, porque Dios tenía que aplicar justicia, porque Dios respeta, y Dios no puede dejar de darte lo que tú eliges, porque si no, no sería justo. Y entonces dice, cuando viene Daniel y habla a Belsasar, le dice, y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo qué? Todo esto. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni viven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura,
y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. En otras palabras, está diciendo que hay una medida. Hay una medida. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. ¿Y ustedes saben qué fue lo que pasó con Belsasar esa noche? Murió. ¿Quién lo mató? ¿Fue Dios que lo mató? No. Dios quitó la misericordia y la gracia porque Belsasar no la quiso, porque Belsasar se hubiera podido arrepentir allí. Y si se hubiera arrepentido, Dios le hubiera dando gracia. Pero Daniel no quiso arrepentirse. Perdón, por ahí me distraigo. Belsasar no quiso arrepentirse. Ustedes están bien prestando atención, los felicito. Pero si Belsasar se hubiera querido arrepentir, Dios lo hubiera perdonado. Porque Dios nunca condena. ¿Él qué hace? Salva. ¿Quién condena? Satanás. No es Dios el que condena. Tenemos que entender eso. Dios no condena. Nunca Dios condena. Y ese es el Dios de la Biblia. Es el Dios que tenemos que descubrir en la Biblia. La Biblia está escrita en forma de seres humanos, pero la esencia es de Dios. Pero nosotros muchas veces a la forma de la Biblia le damos la esencia humana. La forma humana, pretendemos que la esencia también sea humana, y no es así. La esencia de la Biblia es divina, pero la forma es humana. Entonces no podemos entender la Biblia a través de su forma. Tenemos que llegar a su esencia y por eso necesitamos leer la Biblia pidiendo el Espíritu Santo. Si no, no necesitaríamos el Espíritu Santo. Con ser un poquito inteligentes, entenderíamos todos la Biblia. Pero nosotros no leemos la Biblia para conocer historias sagradas, sino que conocemos la Biblia, leemos la Biblia para conocer quién es el verdadero Dios. Vamos a Lucas 22, 31, 32, el caso de Pedro, y acá encontramos una variante de esto que nos trae un poquito más de luz en todo esto del tema de la gran controversia. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí entra en escena, ¿quién entra en escena? Otro personaje. ¿Quién? Satanás. Y dice que Satanás había pedido ¿a quién? Había pedido a Pedro. Pero ¿a quién? Dice, he aquí Satanás os ha pedido. ¿A quién pidió Satanás por Pedro? ¿A quién pidió Satanás por Pedro? ¿A quién? A Dios. A Dios. Satanás le pide a Dios por Pedro. ¿Para qué? Para zarandearlo. ¿Por qué Satanás le pide a Dios por Pedro? Y quiero decirte algo. Satanás no puede hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Qué es absolutamente nada? Nada. Sin el permiso de Dios. El bien es tan poderoso que el mal se tiene que someter al bien. Es tan poderoso, el bien ya tiene ganada la victoria. Nosotros no lo entendemos eso, pero el bien es poderosísimo. Y Satanás no puede hacer nada si no le pedí permiso a Dios. Pero Satanás trata de argumentar con Dios. Satanás no puede. Cuando dicen que hay una lucha entre Dios y Satanás, la lucha no es física, la lucha es de palabras. Es de palabras. El que utiliza la fuerza es Satanás. Pero con Dios tú no puedes utilizar la fuerza. Con Dios solamente tú puedes argumentar. Y esa es el arma más grande. El arma más grande que hay es la verdad de la palabra. Eso es otro tema, pero está relacionado, pero no vamos a entrar en eso. Ahora, ¿por qué dice Satanás os ha pedido? Porque Dios respeta ¿qué? La libertad, y Él es ¿qué? Justo. Libertad es dejarme que yo decida como yo quiero decidir, y justicia ¿qué es? Es darme lo que yo elijo. Entonces, hay una lucha entre el bien y el mal. Pero si yo decido el mal, Dios, porque es justo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que darme el mal. Y acá entra lo que nosotros no entendemos, el poder de la oración.
Jesús le había dicho a Pedro que ore para que no entre en tentación. Y Pedro se lo dijo después de esto, pero antes también Jesús le había aconsejado a Pedro, y Pedro siempre él se creía que era mejor que quienes, que todos los demás. Y como él era tan bueno, no necesitaba orar tanto, porque cuando tú te crees bueno, tú no oras. Fíjate qué interesante, el que se cree bueno no ora, y por eso analiza tu vida de oración y vas a ver cómo tú te crees. El que se cree que puede no ora porque no se siente necesitado. Y entonces Pedro no se sentía necesitado y por eso no oraba. Entonces cuando se presenta Satanás ante Dios, y Satanás ¿qué reclama ante Dios? Le reclama justicia, le reclama respeto y le reclama que la libertad que cada uno se merece. Entonces se acerca a Dios y le dice, esto me lo imagino yo, pero esto lo entiendo así, que Dios le dice a Satanás, Satanás le dice a Dios, Dios, Pedro no está orando. Pedro, con sus actitudes, no quiere estar contigo. No quiere depender de ti. Y Dios no quiere soltar a Pedro, porque lo ama. Pero porque Dios es justo, ¿qué tiene que hacer? Ante el reclamo de Satanás, tiene que soltarlo un poco. No todo, porque Pedro todavía no conocía todo. Pero ya la revelación de Pedro exigía que Dios lo suelte un poco, porque Dios respeta y Dios tiene que respetar las decisiones de cada uno. Entonces, Dios tiene que soltarlo a Pedro un poco, y Pedro es zarandeado y tiene la prueba de su vida. Pero ¿quién había rogado por Pedro? Jesús también. Jesús había rogado por Pedro porque Jesús mira el corazón y mira las actitudes y se daba cuenta que Pedro, a pesar de que sabía algo, todavía no sabía todo. Y Pedro todavía no había pasado por la cruz. Pedro todavía no había entendido lo que Cristo había hecho. Entonces Jesús ora por Pedro para que cuando Pedro esté pasando por la crisis, Pedro no se olvide de que Dios todavía lo seguía amando. Y que Pedro podía todavía decidir volver a Dios. Y entonces Dios, a raíz de que Pedro no sabía todo, todavía le puede otorgar gracia. No pasó lo mismo con Judas. Judas no hizo algo tan feo como Pedro. Porque lo que quería hacer Judas era empujar a Jesús para que se proclame el Mesías. Pero Judas nunca quiso aceptar a Jesús como el Señor de su vida, sino que quería aconsejar a Jesús. Y cuando estuvo en la crisis, el Espíritu Santo también lo llamó, pero él no quiso volver. Y no es que Dios dejó de ser paciente con él, sino que Judas rechazó la gracia, y ustedes saben su final. Es por eso que el Apocalipsis 12, 7 al 10 dice lo siguiente. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo, y esta batalla que hay en el cielo es una batalla que se da después de la muerte de Cristo, cuando Jesús resucita. Dice así, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En otras palabras, cuando Jesús resucita va al cielo, y entonces va al cielo a ocupar el lugar que el hombre había ocupado cuando fue creado este mundo. Adán representaba a este mundo en la asamblea del cielo, y ahora Jesús resucita como hijo del hombre y va al cielo a ocupar el lugar de Adán, pero el lugar de Adán que había entregado, ¿a quién le había entregado ese lugar a Adán? O sea, la banca que tenía Adán se la entregó a Satanás, y Satanás se sentaba en esa banca de los concilios celestiales hasta que Cristo vino. Cuando Cristo vino y él no eligió a Satanás en su vida, se transformó en el representante de este mundo y llegó al cielo para sacar a Satanás de su banca. Entonces cuando Jesús llegó al cielo dice, mira, acá Satanás se tiene que ir, tiene que dejar su banca. ¿Y qué hizo Satanás? No quiso, como siempre. O sea,
Los seguidores de Satanás se aferran al poder, se aferran a los puestos, se aferran a los escritorios, se aferran a todo lugar donde están. Y Satanás no quiso. Pero Dios tuvo que argumentar, Miguel y sus ángeles tuvo que argumentar con Satanás y lo tuvieron que echar. No había más lugar para Satanás en el cielo. ¿Pero qué hacía Satanás en el cielo? Acusando. Eso es lo que hace Satanás, acusar. ¿Qué es lo que acusa? Lo que hace Satanás es decir, mira, esa persona pecó, tú tienes que quitarle la gracia. Y entonces, si Satanás concuerda justamente con la medida que hay, Dios tiene que entregarlo. Pero es que resulta que cuando Satanás, perdóname Pablo, te voy a usar de ejemplo, acá está, voy a usar al pastor de jóvenes para que nadie se ofenda, pero está Pablo, y entonces Pablo, por ejemplo, viene acá, predica y después se va a fumar marihuana en su casa, o se va supónganse que esa es la cosa. Entonces, la medida de gracia por el conocimiento de él se va cortando. Entonces llega un momento que Dios tiene que entregarlo, pero no es que Dios quiera entregarlo a él. Dios lo ama a Pablo. Y Dios lo ama incondicionalmente. Pero tiene que respetar la decisión de Pablo. Eso pasó con el mundo. Y por eso cuando Satanás tiene que salir, porque ahora Jesús muestra que hay un representante del mundo que puede, a través de ese representante, todos los que lo elijan a él, pueden tener los beneficios que ese representante adquirió a través de su victoria. Satanás estudia el carácter de Dios para poder lograr sus objetivos. De otra manera no los pudiera lograr. ¿Saben por qué Satanás sigue existiendo? Sigue existiendo porque hay todavía un pueblo de Dios. Es interesante, esto no lo voy a explicar. Pero porque hay un pueblo de Dios tibio, todavía la historia no se acaba. Y entonces eso le prolonga la vida a Satanás. Y entonces Satanás se encarga para que haya un pueblo que ha tergiversado el carácter de Dios, que el pueblo de Dios no entienda quién es Dios. Y que nosotros estemos predicando acá condenación, que estemos predicando que hay que hacer esto, hay que hacer aquello, porque si no Dios no te ama, estamos predicando la culpa para que la gente haga actividad misionera, y si tú no haces actividad misionera no vas a tener una estrellita en la corona del cielo. Todas esas cosas que tergiversan el carácter de Dios. Porque tú cuando vas a hacer actividad misionera, tú no vas a hacerla por una estrella en la corona del cielo. Tú vas a hacer actividad misionera porque amas a Cristo, porque amas a la gente que ama a Cristo. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, y cuando tú te entregas a Cristo, tú vas al mundo a salvar al mundo. Tú vas a Egipto a salvar a Egipto. Tú vas a Babilonia a salvar a Babilonia. Pero nosotros estamos encerrados acá pensando que hay que odiar a los de Babilonia, hay que odiar a los de Egipto, hay que odiar a los filisteos, hay que hacer guerra con ellos. Ese no es el Dios de la Biblia y por eso Cristo no viene. Y mientras estamos así tergiversados, Satanás está contento. Ahora, Satanás cuando quiere destruir a alguien, porque Satanás no puede vivir sin destruir, porque Satanás quiere destruir al pueblo de Dios y quiere destruir también a los que están con él. Entonces cuando alguien, y eso es lo que yo me había perdido, por eso, cuando Pablo, supónganse, está fumando marihuana y por ahí, por ejemplo, tiene una vida totalmente disoluta. Entonces, le viene un cáncer o le viene SIDA. ¿Qué pensamos automáticamente? ¿Quién se lo mandó al SIDA? ¿Vieron? Dios lo castigó. Y con eso Satanás gana, porque lo hizo perder a Pablo y nos hace perder a nosotros también. Porque Dios no manda ningún SIDA, Dios no castiga a nadie, Dios simplemente lo que está haciendo es dando gracia a todo el mundo. Y como Él es justo, llega un momento que la gente no quiere estar más con Dios. Entonces Satanás se agarra de la gente, pero cuando Satanás se agarra de la gente y destruye a la gente, decimos, es Dios. Y así nadie quiere entregarse a Dios, porque ¿quién quiere estar con un Dios que destruye? ¿Quién quiere estar con un Dios que no ama? ¿Quién quiere estar con un Dios manipulador que te dice, si tú no haces esto, yo te voy a hacer aquello? Y alguien puede decir, pero ese es el Dios que leo en la Biblia. Ese es el Dios que has leído en la Biblia porque no has estudiado la Biblia. Porque hemos estudiado la Biblia en la forma humana, pero no descubriendo la esencia divina. El Dios de la Biblia es un Dios de amor.
Hay dos clases de tiempo de gracia, dos clases de tiempo de gracia. Está el tiempo de gracia corporativo y el tiempo de gracia individual. El tiempo de gracia corporativo está determinado por lo que los líderes deciden con respecto a una situación especial. Por ejemplo, si el cuerpo pastoral de esta iglesia, nosotros empezamos aquí a trabajar y a decir, necesitamos hacer que esta iglesia crezca para que nos asciendan y que nos pongan de coordinador hispano, de director de jóvenes de la Asociación General o algo por el estilo. Nosotros estamos pisoteando a Dios con eso, con esas actitudes. Entonces Dios, en su gracia, trata de... Entonces después decimos, miren, acá vamos a hacer, vamos a ofrecer, perdonen que use tanto el ejemplo, pero vamos a ofrecer marihuana para que vengan los jóvenes a la iglesia. Y resulta que ofrecemos marihuana y pasamos una película que es dudosa moral y la iglesia se llena. Y es verdad, porque si nosotros acá, por ejemplo, hacemos un circo y pasamos películas X acá, se va a llenar la iglesia, eso sin duda. Pero la llenamos la iglesia a costa ¿de qué? Y quizás la iglesia está creciendo, pero ¿qué va pasando con nuestra gracia? Se va acabando porque Dios no quiere. Entonces de repente viene un problema grande en la iglesia y entonces... El problema grande en la iglesia no es porque Dios lo mandó, sino el problema grande en la iglesia se debe porque dejamos que Satanás entre y la gracia, hemos ido empujando a Dios y le hemos dicho a Dios no queremos más gracia. Y entonces así están los problemas en la iglesia. Gracias a Dios esta iglesia está decidiendo consagrarse. Y por eso hace 2 viernes vinimos aquí. No, y no quiere decir que el que vino está bien y el que no vino está mal, no. Pero vinimos aquí y estamos queriendo buscar a Dios porque queremos que la gracia esté abundante, que la presencia de Dios esté abundante. Hacer las cosas en una iglesia, a pesar que las empresas crecen de una manera afuera, nosotros vamos a hacer las cosas como dice Dios que hay que hacerlas y no como las empresas dicen que hay que hacerlas. Nosotros no vamos a hacer cosas aquí para llenar una iglesia, sino que vamos a hacer las cosas que se necesitan para que crezca el reino de Dios. Y si eso significa a veces que tenemos que ser echados de nuestros puestos y a veces tenemos que sacrificar ciertas cosas por el hecho de hacer las cosas como Dios pide, así lo haremos si es que estamos en el plan de Dios. Mientras nosotros estemos eso, tenemos la protección de Dios y tenemos asegurada la victoria porque el bien es más poderoso que el mal. Pero en el momento que nosotros decidamos, por conveniencias personales, por quedar bien con el jefe, por quedar a hacer bien esto, por pasar un informe, empezamos a manipular gente para que se bautice, empezamos a retirar la gracia de este lugar. Y después vienen los juicios de Dios, que los juicios de Dios no es que Dios manda así los juicios, como decir, es la bruja que tira la maldición, sino que el juicio de Dios es darle a cada uno lo que ¿qué? Lo que eligió. Y si elegimos estar con Satanás, entra Satanás y Satanás comienza a destruir, pero cuando Satanás destruye nos hace creer que es Dios el que castiga. Y por eso es importante lo que los líderes decidan para los tiempos de gracia corporativo, pero hay un tiempo de gracia individual. Y el tiempo de gracia corporativo no puede afectar el tiempo de gracia individual. Y por eso en Jericó nosotros vimos que los líderes decidieron rechazar a Dios y Jericó se destruyó, pero la que decidió con su familia aceptar a Dios se salvó porque el tiempo de gracia individual seguía para ella. ¿Se entiende? Dice así, con infalible exactitud el Señor infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones. Mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. O sea, hay una cifra, hay un límite, que Dios en su justicia ya no puede dar más gracia, porque si daría más gracia, entonces sería injusto, no estaría dando lo que cada uno eligió. Pero ahora viene una frase que nos hace un poco temblar, dice, llegada a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. ¿Cuál es el ministerio de la ira de Dios? ¿Qué entendemos por la ira de Dios? Y vamos a Romanos capítulo 1, 14 al 28 y vamos a entender lo que es la ira de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y me detengo ahí porque en las versiones nuevas, las traducciones dicen así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todas las personas que hacen injusticia y que detienen con injusticia la verdad. Esas nuevas traducciones están mal hechas, porque ahí no dice que la ira de Dios se revela contra los que hacen cosas malas, sino contra quién. Es contra la injusticia, no contra las personas. No es contra las personas, sino es contra la injusticia que Dios se revela. Y entonces, pero sigo, porque lo que Dios
Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, porque tienen conocimiento. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahora fíjense lo que es la ira de Dios. Por lo cual también Dios, ¿qué? Los entregó a la inmundicia. O sea, Dios los entregó a lo que ellos querían. Ellos querían seguir en eso, Dios los entregó. Esa es la justicia de Dios, darle a cada uno lo que elige. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los ¿qué? Los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que nos convienen. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios no es como la ira de nosotros. La ira de Dios es simplemente entregarnos a lo que nosotros elegimos. Esa es la ira de Dios. Ahora, si yo tengo un bebé y el bebé, yo no me doy cuenta, y el bebé mete los dedos en el enchufe, y perdonen el ejemplo que voy a usar, mete los dedos en el enchufe, y el bebé se muere, ¿yo voy a estar airado con el bebé? ¿Con quién voy a estar airado? Contigo, pero supónganse, yo voy a estar airado cada vez que vea un enchufe. ¿Qué voy a pasar con el enchufe? Me va a dar ira por el enchufe. Voy a estar airado con el enchufe, no con el bebé. Dios no está airado con nosotros, Dios está airado con el pecado que nos destruye a nosotros. Y como Él nos ama tanto, Él se aira con el pecado, no con nosotros. Cuando decimos que Dios está airado con los homosexuales, no, Dios no está airado con los homosexuales, Dios los ama con amor entrañable a los homosexuales. Dios está airado con la homosexualidad, no con los homosexuales. Y alguien puede decir, y puede ser que alguien tenga el problema aquí. Y quiero decirte que no te estoy condenando para nada, porque si no estaría predicando a Dios. Dios no está airado con los adúlteros. Está airado con el adulterio, porque el adulterio no trae felicidad. Dios no está airado con los pornógrafos, Dios está airado con la pornografía. Dios no está airado con los pedófilos, está airado con la pedofilia. Dios no está airado con los orgullosos, está airado con el orgullo. Y cuando dije orgullo, caemos todos, hermanos, y la Biblia dice que ese es el peor pecado. Pero Dios no está airado contigo ni conmigo. Él está airado con que nosotros todavía no entendemos que cuando Él nos pide algo es por nuestro bien y todavía no confiamos en Él para entregarle nuestra vida y dejar que Él haga lo que quiera con nuestra vida. No, estamos diciendo, si le entrego esto a Dios, quizás Dios me lo está pidiendo porque Él es malo. Entonces tenemos tergiversada la imagen de Dios, porque cuando Dios te pide algo, te lo pide para tu bien, pero tú no lo entendiste y por eso todavía no se lo entregaste. Y lo mismo me pasa conmigo. Me encantaría tener más tiempo para contarle testimonios de mi vida, donde hubo veces que no quise entregarle cosas a Dios. Y tuve que cosechar las consecuencias, no porque Dios me castigó, sino porque simplemente por ser cabeza dura. Y de a poco voy descubriendo el amor de Dios y ojalá que, yo sé que todavía no lo descubrí totalmente. Pero cuando llegue a descubrirlo totalmente al amor de Dios, ya voy a estar sellado para siempre. No me voy a querer ir, nadie se quiere ir de al lado de alguien que lo ama con entrañable amor. El caso de Sodoma y Gomorra, y perdonen, hoy me voy a pasar unos minutos, dice así en Génesis 19, 16 al 33. Dios visitó a Abraham y entonces dice, y los varones, después de visitarlo, se levantan los varones y dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos.
Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? ¿Quiénes iban a ser benditas en Abraham? Todas las naciones. Y les digo, ¿a quién pertenecían Sodoma y Gomorra? A las naciones de la tierra. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios eligió a Abraham? ¿Por amor a quién? Dios eligió a Abraham por amor a las naciones, no lo eligió por amor a Abraham. Dios elige a alguien por amor a otras personas. Dios nos eligió a nosotros por amor a las personas que viven acá enfrente. Dios nos eligió a nosotros por amor a los católicos. Dios nos eligió a nosotros por amor al Papa. Dios nos eligió a nosotros por amor a los drogadictos. Dios nos eligió a nosotros por amor a los orgullosos. Dios nos eligió, y no es que nosotros no lo seamos, sino que Dios nos elige para una misión, por un propósito. Y Dios eligió a Abraham por amor a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron conquistados. Abraham fue y salvó a los de Sodoma y Gomorra de las manos de los conquistadores y los salvó para mostrarles el amor de Dios, porque Dios no quería destruir. Y sigue diciendo el versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Les hago una pregunta. El clamor de Sodoma y Gomorra, ¿quién hacía este clamor? ¿Quién hacía este clamor? No. ¿Quién hacía el clamor? Dice que alguien clamaba y decía, ya, están haciendo cosas demasiado malas, ya. Satanás, el acusador de los hermanos. Dios tenía misericordia con Sodoma y Gomorra, pero Satanás clama y dice, tú ya tienes que destruir. Si eres justo, tienes que destruir. Y como Dios es justo, Satanás estudia el carácter de Dios y dice, ya llega un momento que Dios tiene que destruir, porque si no deja de ser justo, y si no, yo le gano la batalla. Y Dios no quiere destruir, y por eso está con misericordia con Sodoma y Gomorra. ¿Cómo? Y eso vamos a ver. Entonces, está con misericordia con Sodoma y Gomorra, y no solamente eso, manda 2 ángeles en persona para que vayan a Sodoma y Gomorra, y da otra oportunidad a Sodoma y Gomorra, y los ángeles entran en Sodoma y Gomorra, y la gente de Sodoma y Gomorra quiere tener relaciones sexuales, quieren abusarlos a los ángeles. Y los ángeles hacen un milagro y los dejan ciegos, y todavía siguen ciegos, desde los niños hasta los grandes, siguen buscando ciegos la puerta para abusar de esos ángeles. Y entonces los ángeles le dicen a Lot, por favor, avisa a tu familia, porque los ángeles querían salvar a la mayor cantidad de gente posible, porque Dios nunca condena, Dios solamente lo que hace es salvar. Ese es el Dios que muestra la Biblia, ese es el Dios que vino a mostrar Jesús. Y entonces ustedes saben que sigue, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma y Gomorra, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Les hago una pregunta. ¿Quién inspiraba el ruego de Abraham? ¿Y a quién estaba tratando de convencer a Abraham? A Dios. Dios a veces se muestra como hombre para que nosotros hagamos el papel de Él, porque Él quiere que nosotros sepamos que nuestra tarea es rogar intercesoramente por los pecadores. Y por eso Abraham estaba mostrando lo que nosotros debiéramos hacer si fuéramos verdaderos hijos de Dios. En vez de estar condenando al homosexual, tendríamos que amarlo. En vez de estar condenando al que se equivocó, tendríamos que amarlo. Tendríamos que pedir la misericordia de Dios, pero no, en las iglesias nos reunimos para ver, es un concilio de médicos esto, para ver quién está enfermo y dejarlo morir. Ojalá fuéramos médicos. Hay un solo médico y es Jesucristo. Y Abraham ruega, haciendo el papel de Dios. Y Dios, con este diálogo, llegan hasta 10 y Dios le muestra, mira, yo quisiera salvar, pero no puedo porque Sodoma está pidiendo que yo me aparte.
Y Dios se apartó de Sodoma, y cuando Dios se apartó, la naturaleza implosionó sobre Sodoma y Sodoma fue destruida. Y Satanás, cuando vio que Sodoma fue destruida, después de clamar, tiene que ser destruida, Satanás sale a decirnos ¿qué? ¿Quién destruyó Sodoma? Dios. Y ahora Dios no utiliza la fuerza para lograr sus objetivos. Esta cita está en El deseado de toda la gente, es página 706. Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por medio de ¿qué? De la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. ¿Solo quién? El gobierno de Satanás. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. ¿Cómo vence Satanás las batallas? ¿Cómo vence Dios las batallas? ¿Por medio de qué? Del amor, la bondad y la misericordia. Y sigue diciendo, el gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo hagan prevalecer. ¿La verdad y qué? El amor. Hermanos, ¿somos reino de Dios o no? Si somos reino de Dios, la única fuerza que se puede utilizar en esta iglesia es el amor. Porque si estamos utilizando otra fuerza, es la fuerza de Satanás y no somos iglesia de Dios entonces. La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios, a fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por medio de ¿qué? Del amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Y termina diciendo esta cita, en todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. ¿Quién es ese ser? Jesús. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante predicar a Jesús? Jesús. Jesús vino a mostrar el amor incondicional de Dios. Conclusión. Hay 3 principios en el reino de Dios: la libertad, la justicia y el respeto. Dios nos va a dar a cada uno lo que elegimos. Cuando tú eliges mal, Dios no quiere darte las cosas malas que tú eliges. Pero si tú y yo insistimos, va a llegar un momento que Él va a tener que retirar la gracia y la misericordia por el hecho de que no puede dejar de ser justo. Y ahora te hago una pregunta. ¿Hace cuánto que estás viniendo aquí a la iglesia y todavía no te has entregado a Jesús? Ah, no, pastor, pero yo vengo hace mucho a la iglesia. No, sí, una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es vivir entregado a Jesús. Hay personas que yo sé que están aquí sentadas y que no las estoy condenando, que puedo ser yo también uno de ellos, que estoy aquí predicando, pero que son muy responsables aquí en la iglesia en todo lo que hacen, que se destacan, pero todavía no se han entregado a Jesús. Simplemente son buenos adventistas. ¿Y saben qué? De buenos adventistas va a estar lleno el infierno. La cuestión es entregarse a Jesús. Y si tú estás aquí es porque Dios te ha elegido para un plan especial. Pero ese plan especial no es que vengas a una iglesia a sentarte. El plan especial que Dios tiene es que lo conozcas a Él a través de Jesús y que comiences una relación que no sea una relación de sábados nomás, sino una relación que se vea en tu casa, que se vea en la semana, que se vea en tu trabajo, donde tú, ante cada situación, estés buscando a Dios.
No se necesitan tantas campañas evangélicas en una iglesia. Lo que se necesitan son cristianos entregados, cristianos que vivan para Jesús, cristianos que vibren con Jesús, cristianos que realmente no tengan vergüenza de declarar que lo siguen. No ese tipo de cristianos que se creen perfectos, que se creen que porque han tenido una familia linda y una familia que ha plantado iglesias en el pasado, porque han tenido un abuelo que fue presidente de alguna conferencia, de alguna unión, entonces por eso ya están bien. No, hay que quebrantar el orgullo, y el orgullo se quebranta en la presencia de Jesús. Es viviendo para Jesús. Y por eso, hermano y hermana, Dios nos está llamando para hacer una diferencia. Si nosotros como iglesia de Forest City hay una mayoría en esta iglesia que vive para Jesús, Dios nos está llamando para sacudir al mundo desde aquí. Como está llamando a otras iglesias. No me interesa lo que está haciendo otra iglesia, pero sí me interesa lo que está haciendo Forest City. Y si hay Dios que está levantando otra iglesia, que estoy seguro que la está levantando, vamos a estar unidos preparando camino para la venida de aquel Mesías que nosotros le hemos entregado nuestra vida. Pero si tú y yo todavía no le entregamos la vida a Jesús, ¿sabes cuál es la razón? Es que todavía dudas del amor de Dios. Yo quiero invitarte a que sigas conociéndolo. Y si tú no te resistes a conocer al verdadero Dios que se revela a través de Jesús, tarde o temprano tu voluntad se quebrará ante Él y comenzará la mejor etapa de tu vida. El tiempo está pasando. Cristo viene y Él nos ha llamado a que lo levantemos y lo prediquemos. Que Dios te bendiga. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando. Así es nuestro Dios. Solo de Jesús la sangre nos puede salvar. Solo de Jesús la sangre nos puede dar salvación, porque Jesús es el único que nos da el perdón. Es el único y Él siempre está obrando. Él nunca termina. Solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre, su sangre preciosa. Él nos da. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús su sangre. Precioso es el radar. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Está mi esperanza. Solo de Jesús. Solo de Jesús la sangre. No lo puedo merecer. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial,
Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Hermoso Rey, toda gloria a Él, no hay otro nombre que se compare. Jesús mi Dios, Cordero y León, me liberaste, preciosa sangre. Hermoso Rey, toda gloria a Él, no hay otro nombre que se compare. Jesús mi Dios, Cordero y León, me liberaste, preciosa sangre. Señor, por tu sangre. Cantaremos a tus pies, Señor. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Solo por su sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Hermoso Rey, toda gloria a Él, no hay otro nombre que se compare. Jesús mi Dios, Cordero y León, me liberaste, preciosa sangre. Hermoso Rey, toda gloria a Él, no hay otro nombre que se compare. Jesús mi Dios, Cordero y León, me liberaste, preciosa sangre, me liberaste, preciosa sangre de Amén. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien en esta mañana que siente el llamado de Dios y quiere hacer la última oración porque siente que Dios le ha hablado a su corazón? ¿Hay alguien? Me gustaría invitarte a que pases y ores. ¿Quién quiere hacerlo? Allí, por favor. Hay una mano. Oremos. Cariñoso Padre que está en los cielos, bendito y alabado sea su nombre. Agradecidos venimos ante su presencia por el perdón de nuestros pecados. Agradecidos, oh Dios, por el mensaje de esta mañana. Señor, no somos nada ni nadie. Necesitamos de usted desesperadamente. Que el poder de tu Santo Espíritu continúe guiando al pastor Barrios y nosotros como ovejas podamos seguir al buen pastor. Necesitamos de usted, Padre. Venimos ante su presencia, no somos nada,
solicitamos la presencia de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Bendice a nuestras amadas visitas, bendice nuestra audiencia por las redes del internet, la radio y por donde sea esparcido este evangelio. Toma a tus hijos en esta mañana y toma la dirección de tu iglesia. Gracias por tu amor y tu misericordia. Oramos y agradecemos en el dulce y santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a responder a Dios ahora con nuestras ofrendas. In this time of desperation, when all we know is doubt and fear, there is only one foundation. We believe, I believe. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back again. We believe. That's right. We believe. Nosotros creemos en Jesús. So let our faith be more than anthems, greater than the songs we sing. And in our weakness and temptations, we believe. Oh, we believe. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back again. Let the lost be found and the dead be raised, and the here and now let not be in vain. Let the church sing loud, our God will say, we believe, and the gates of hell will not prevail. Though the power of God has torn the veil, now we know your love will never fail. We believe in God. Sing it if you believe. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. Oh, we believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. Yes, He did. We believe in the resurrection, and He's coming back. He's coming back again. He's coming back again. We believe. We believe. That's right. We believe. Dale la gloria a Dios.